que al hierro, las primeras semillas que llegan por parte de nuestros antepasados, los bimbapes, es la cebada y el trigo. Hasta ahora es lo que podemos encontrar en los yacimientos arqueológicos. No sabemos si también pudo haber llegado la arveja e incluso el haba, pero hasta ahora solo tenemos esa certeza de esos dos cereales, tanto el trigo como la cebada. Sin embargo, podemos ver que en casi todas estas tierras, sobre todo en la zona de costa, se plantaba mucho legumbres, haba y arveja. De hecho, la gente del Mocanal, del pueblo donde yo vivo, le decían los haberos debido a esos campos que tenían sobre todo plantados de habas, y aunque también había garbanzos y otro tipo de grano. Toda esa cultura se mantuvo prácticamente hasta las fechas de la migración y después se fue desvaneciendo. Al la gente abandonar los campos, también abandonaron las semillas. Gracias a muchos proyectos que se hicieron por parte de instituciones públicas de recuperar las semillas y sobre todo aquella gente mayor que le seguía manteniendo ese valor, hoy podemos tenerlas en nuestras manos. Muchas de las semillas que yo cultivo vienen de los germobancos de Canarias y otras vienen de la gente mayor que la conserva en sus casas y la ha mantenido para, digamos, pasarme ese marchamo a mí y seguirlas cultivando. Casi toda la gente que me ha dado semillas de aquí del Hierro superaba los 80 años, incluso tengo compañeros que plantan conmigo algunas variedades que ya tienen 90 y pico años. Hay una carencia muy importante de gente joven, sobre todo porque vive muy de espaldas a lo que es el campo y también desconocen el gran valor que tiene, digamos, esas semillas y los cultivos y sobre todo lo más importante de todo, que es para lo que sirven las semillas, esa soberanía alimentaria que tanto nos hace falta. Otro cultivo interesante, sobre todo en la zona norte de la isla del Hierro, es el millo. El millo, digamos, más famoso aquí es el millo del Mocanal o el millo del norte, ¿no? Este millo es muy resistente a la sequía y nosotros lo solemos plantar para allá, para enero, febrero aproximadamente, más bien febrero, y a veces incluso un poco más tarde, ¿no? Una de las particularidades de este millo es que en verano, cuando la planta ya está desarrollada, el paso de la bruma, sobre todo en esta zona en la que estamos, hace que se condense esa humedad y baje el agua por lo que es la caña del millo hasta el suelo, ¿no? Y solo con esa humedad se mantiene el millo, independientemente de que haya lluvias o no haya lluvias. De hecho, las partes aquí un poquito más altas en Idafe se puede lo podemos ver ahora en verano, cultivado, y la única agua que reciben es la de la condensación de la humedad debido al paso de la bruma. Los millos siempre van a estar condicionados digamos, del suelo, del viento y de la zona donde esté. Así, por ejemplo, en Idafe ahora podemos ver un millo bajo debido a la carencia de agua. Al haber muy poca agua, el millo lo que va a intentar es, digamos, dirigir todo su alimento a la piña. Entonces nos podemos ver millos pequeños, pero con piñas grandes, porque realmente ahí lo que van a intentar es economizar el poco agua que le va a llegar. Si nosotros tenemos un suelo que está bastante fértil y tenemos bastante abono en el suelo y el millo le recibe un agua estupenda, ¿no? Ese millo va a desarrollarse mucho mejor. También tiene que ver la densidad de la planta. Si nosotros tenemos un cultivo muy denso, pues no se desarrolla tanto como un cultivo donde dejamos un poco más espaciado. También el millo, tal como se cultiva aquí en el Mocanal, no se planta solo. Tenemos que pensar que nosotros plantamos el millo similar a como se plantaba en Centroamérica cuando llegaron allí los españoles o como se plantaba en el norte de América cuando llegaron allí los ingleses, ¿no? Y el millo siempre está asociado al cultivo de frijol o judía y calabaza. No se planta solo, rara vez se planta solo, pero nuestros mayores siempre lo plantaban asociado al frijol y a la calabaza. Hoy en día uno de los problemas que tenemos es sobre todo el ataque de la perdiz. Al introducir en la isla la perdiz hace un par de décadas, una de las cosas que les encanta es el millo y en los cultivos pues se está mermando debido a esas condiciones que tenemos hoy con la perdiz, que es prácticamente incontrolable, ¿no? El millo se adapta muy bien a las sequías, no es un problema que tengamos ahora, por ahora, dado que las cosechas este año fueron bastante productivas y fue un año que llovió más bien poco, pero sí es cierto que necesitamos que entre en el mercado, que esté, digamos, diferenciado el mercadillo nuestro millo, que se pueda vender ahí y que tenga, digamos, una garantía en el comercio local, que es lo que intentamos hacer. También las mejoras genéticas, ¿no? El millo siempre intentamos seleccionar aquellos que tengan más carreras, al igual que la cebada, aquí vamos a ver las carreras que tiene el millo, ¿no? Nosotros vamos seleccionando siempre el millo que tenga las carreras más uniformes, más derechas, como la vemos aquí, y que no estén torcidas, y después las contamos, vamos contando y dejamos siempre el millo que más carreras tiene.
En este caso, este millo tiene 16 carreras. Es un millo muy interesante para dejar. Si se das cuenta, el grano es más chiquitito, pero sin embargo es más bueno de comer. Un grano más gordo, pues sería, digamos, tienes que masticarlo mucho más, mientras que este grano chiquitito te va a dar mucha más carrera y va a ser más tierno a la hora de comerlo. Después, en las piñas de millo que seleccionamos también vemos la planta. No tiene que ser muchas veces la planta más desarrollada, sino la que más ha aguantado la sequía. A lo mejor vemos una planta que está distanciada, que ha recibido menos agua, pero ha tenido una piña, digamos, considerable, pues posiblemente esa planta en condiciones mejores va a dar una piña mucho mejor. Con lo cual no siempre es la planta más grande y las piñas más grandes, sino la planta más resistente a la sequía y que tenga una piña, digamos, más uniforme. Entonces los criterios de selección son fundamentales. También es muy importante con el millo evitar la hibridación. El millo es muy fácil de hibridar. Sí. A 1 kilómetro se puede hibridar y después las abejas te pueden, digamos, ampliar digamos, ese espacio de hibridación porque también te traen polen de otros lugares. Entonces, una de las cosas interesantes que hacemos en el millo cuando vamos a seleccionar las semillas es plantar mucha cantidad de millo para que genéticamente esté mejorado y después solo sacamos del espacio central de la plantación el grano, porque se supone que el exterior está polinizado. Entonces vamos a usarlo siempre en la parte interior. Una vez seleccionamos estas piñas de millo, estas son, digamos, va a ser la base de la selección del siguiente año. Entonces vamos a plantar, si fuese este cercado, vamos a plantar una hilera solo con estas piñas que vemos aquí, las 3. Estas son, digamos, las 3 mejores piñas que hemos sacado de este cercado, ¿no? Y en la línea continua, que va a estar paralela a esta, vamos a plantar una selección de las 20 mejores piñas de todo el cercado. De tal manera que esas piñas que vamos a plantar al lado van a aportar una variedad genética a las mejores. En el caso de estas piñas, le vamos a cortar el órgano masculino para que se polinice y se enriquezca genéticamente, pero la base va a ser una piña de este tamaño. Este millo que vemos aquí de color rojo, aunque a veces le decimos millo negro también, suele salir de esta misma variedad. A veces una plantación de 1000 matas te sale 1 o 2 de este color, que prácticamente saben igual, pero vamos, es una curiosidad de que tiene esa diversidad de colores sin uno buscarlas, porque plantando esta semilla a veces nos sale este color rojo, que también aparece mucho aquí en nuestras casas, sobre todo en las azoteas que es donde secamos el millo, ¿no? Uno de los usos también que se daba antes a lo que es la camisa del millo, la que cubre la piña, era también para las almohadas, porque es suave, sobre todo cuando uno selecciona las partes que están más cerca de lo que es la piña, tiene una textura muy suave, y entonces eso se usaba muchas veces como almohada, de relleno de las almohadas, vamos. Solemos dejar un poquito de esa camisa para hacer una trenza, en muchos casos de 2, en este caso hay 3 porque los millos tienen el mismo número de carreras y son seleccionados. Normalmente se hace de 2 y se cuelga, se van colgando porque ellos necesitan secarse bien para que se puedan conservar. Soy Dalia. Yo, Claudia. Somos hermanas y somos la tercera generación de la quesería Rubicó. Nos dedicamos día tras día al cuidado de nuestro ganado y a la elaboración de queso. Nuestro día a día comienza a las 6 de la mañana. Es cuando empezamos a ordeñar nuestras cabras. Tenemos un total de unas 350, 370 cabras de la raza majorera. Una vez que ordeñamos las cabras, salen afuera. Y bueno, sí es verdad que a veces hay que tocarlas para que no se vengan al pueblo. Y al final ellas siempre vuelven a su hogar, a la granja, donde tienen también la comida y agüita. A pesar de que de pequeña nunca se me pasó por la cabeza dedicarme pues a la ganadería y a la quesería, a día de hoy estoy muy contenta y muy orgullosa por el trabajo que hacemos, tanto yo como mi hermana, y seguir pues con el legado familiar. Y creo que lo hacemos con un sentimiento y una pasión que se ha ido desarrollando a lo largo de los años.
lo hemos visto en casa y al final lo hacemos con todo nuestro orgullo, nuestro amor. No nos vamos a engañar, la verdad que es un trabajo un poco sacrificado, ya que los animales comen los 365 días del año. Al final lo duro también, pues cuando ves que lo sacas y que eres capaz de seguir llevándolo a cabo, es muy gratificante, es una actividad que si te gusta, merece la pena. Nosotros tratamos de hacer el queso de la manera más artesanal posible, de la misma manera que lo hacían nuestros abuelos, que ellos fueron los que empezaron en este negocio. Y sí es verdad que hemos ido adaptando un poco pues, a las nuevas tecnologías pues, para facilitar el trabajo. Aquí tenemos nuestra producción de quesos artesanales, son todos elaborados con nuestra propia leche, de leche cruda, de cabra, para poder suministrar a nuestra tiendita. Tenemos muchos proyectos de futuro y que al final eso es lo que nos hace seguir en este trabajo y lo que nos motiva a seguir con muchas ganas. Pues este es nuestro territorio, donde mi hermana y yo seguimos desarrollando la actividad ganadera y donde esperamos seguir llevándola a cabo durante mucho más tiempo y con las mismas ganas. Bueno, pues nos encontramos en la bodega Vega Norte, aquí en el municipio de Tijarafe, y se encuentra con nosotros Serafín Rodríguez, que es el enólogo de Vega Norte. Vamos a saludarlo. Serafín, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues nos ha hecho un recorrido por la bodega, ya iremos viendo imágenes, y estoy asombrado, sobre todo por la inversión tan grande que se ha hecho aquí, sobre todo en energías limpias, energías renovables, y también en la mejora, pues todo el proceso de vinificación. Pero para comenzar, vamos a hablar un poquito de la bodega. ¿Cuál fue sus orígenes, Serafín? La bodega se creó en 1999, fue la primera cosecha, por la demanda que había de varios viticultores en poder comercializar el vino, ya que aquí se hacía una economía de, digamos, el origen del viñedo era de una economía de subsistencia y todas las familias tenían un poquito viñedo. Claro, cuando ya, digamos, el consumo fue variando y ya no se vendían vinos, sobre todo en la zona de Los Sauces, que es con quien se comercializaba esta zona antes de que la isla, digamos, estuviera más comunicada, pues para dar demanda a esa salida conjuntamente con otras bodegas que ya estaban creándose o estaban en la zona, pues ese fue, digamos, el origen. A partir de ahí, pues hemos dependido, digamos, de las anualidades, de la pluviometría, como es lógico, y hemos logrado, yo creo que entre nosotros y las otras bodegas de la comarca, el mantener, digamos, el monte para evitar el tema de los incendios. Es decir, incendios hay, pero es fundamental, porque el viñedo está por encima de las nubes, es fundamental para poder conducir el fuego cuando los años desgraciados que hay incendios. Y lo que sí hemos notado del 99 hasta ahora es un aumento paulatino de la calidad y la conciencia digamos, del viticultor para poder cada año ofrecer más calidad. ¿Eran pequeños viticultores
había una producción en ese año, pero ahora se ha incrementado. Y sobre todo por el trabajo que han hecho los profesionales como tú, el apoyo en campo también, y bueno, pues que la gente ha invertido en la viticultura, ¿no? Sí, al fin y al cabo sigue siendo una viticultura manual, si hay máquinas ahora de espolvoreo. Hay que pensar que estamos en una zona privilegiada con el cambio climático, porque al estar por encima de las nubes, lo que es el tema de enfermedades, incluso diría que ha aumentado la calidad de nuestros vinos, porque la maduración en este clima tan extremo, sobre los 1000 metros hasta los 1500, 1600 metros de altitud, pues ha facilitado que con poco, digamos, poco trabajo relativamente, que lógicamente hay que trabajar bastante, el viñedo por lo menos se mantenga sano y sin productos químicos, sino las azufradas, es decir, la viticultura en sí se sigue haciendo como hace muchos años, donde sí nos hemos tenido que profesionalizar en bodega, en comercialización, etcétera, etcétera. Serafín, hablas del cambio climático y nosotros lo hemos visto en nuestra isla, porque las grandes zonas productoras, Mazo, Las Manchas, ya no son zonas tan importantes en la producción, se ha ido desplazando a mucho más altura, pues en todas estas zonas de aquí de Tijarafe, de Punta Gorda, se ha incrementado la producción y, como bien dices, la calidad, ¿no? Sí, sí, por eso digo que aquí se sigue trabajando mucho. Pero lo que pasa es que en las zonas bajas, hasta a veces trabajando mucho, el rendimiento es muy difícil de obtener. Entonces, el cambio generacional, que cualquier persona que se va incorporando tenga ganas de trabajar, si al final del año no tiene frutos, pues aquí por lo menos si trabajas acabas teniendo los frutos. Sí es verdad que es un cultivo de secano, no lleva, digamos, agua, sino la que nos cae, la pluviometría que nos cae. Entonces, tuvimos ahí un ciclo de sequía, pero ya lo que sí hemos visto que son ciclos, porque ahora ya llevamos 2 años con lluvias, lo que creo que va a dar un buen espaldarazo a que la gente no se desmoralice, sino al contrario. Yo creo que con las cosechas que van ahora a ir creciendo en el ciclo que estamos, va al revés a animarse más la gente. Serafín, vamos a hablar de los varietales, vamos a hablar que están plantados por esta zona, a los cuales hace uso Vega Norte. ¿Cuáles son los principales y cuáles son los que a ti te gustan más? Me imagino que todos, pero... Sí, pero yo destacaría el albillo criollo. Es una variedad local de Garafía que entonces ahora ya se ha llevado a otras partes de Canarias, pero cuando una variedad acabó siendo local de una zona, por algo sería, ¿no? Y después también el listán prieto, lo que es la Mission, también conocida por la Mission, que también se ha intentado llevar a diferentes zonas de Canarias, pero donde único produce es en la zona de aquí, y quizás un poquito en Vilaflor, en Tenerife, y se lleva a otras partes del mundo y no es da otro vino totalmente diferente. Entonces, esas dos creo que son las que más nos identifican. Estarán adaptados a las zonas climáticas, a las tierras de aquí, de esta zona. ¿Cómo es ese trabajo en campo? Porque se ha hecho muchos cursos, se ha trabajado mucho con vuestros viticultores para hacer las cosas bien hechas. Siempre es bueno aprender. Y yo creo que los viticultores de Vega Norte han querido aprender y han querido dejar aconsejarse por ustedes, ¿no? Claro, el tema es que al fin y al cabo el mercado nos va colocando a nosotros como empresa y al viticultor, cada uno en nuestro sitio. Si
Las variedades al fin y al cabo son las mismas que teníamos con la aportación del Berijadiego del Hierro, que sí ha sido la variedad introducida no desde fuera, al fin y al cabo es una isla hermana, pero sin por pie franco, etcétera, porque sí nos faltaba una parte frutal en los vinos tintos y en los blancos, con el cambio climático, que parte de nuestra virtud es lo equilibrado que sale en los vinos. Entonces, como es una variedad con tanta acidez, pues así corregimos y no tenemos que corregir en bodega, es decir, corregimos con uvas, no con... Lo que sí se ha hecho quizás es ordenar las variedades, porque aquí, bueno, para la gente que no lo conozca, son barrancos muy pronunciados, que está la parte de Avisero y la de Solana. Entonces, si tenemos las uvas blancas en Avisero y las uvas tintas en Solana, nos van a producir cualquiera de ellas dos más calidad. Y lo que sí se ha ido haciendo es irlas ordenando, digamos, pero teniendo lo mismo que estaba. Eso está bien. Serafín, se trabaja clasificando la uva en campo. Es verdad que el momento de la vendimia lo dictas tú, después de hacer alguna, ver un poco pues cómo está pues el momento de maduración de esa uva, y después también en bodega, esas selecciones que se hacen al final mejoran las calidades, ¿no? Sí, la verdad que la vendimia siempre genera algo y es comprensible, algo de tensión, porque el viticultor que ha tenido todo ese sacrificio, lo que cuando se va acercando el momento, lo que quiere es vendimiar. Ajá. ¿Qué pasa? Que según cada variedad de uva y al vino que va destinado, tiene su momento de vendimia, y hay una cosa que a veces no queda muy bien decir, pero para hacer vino bueno hay que hacer vino regular, es imposible hacerlo todo excelente. Entonces vamos determinando tanto por zonas como hablando comunicación con el viticultor, y después ya en bodega tenemos una cinta selección para destinar lo que es un vino, diferenciar entre un vino joven, un vino granel y un vino que necesita estar más tiempo en barrica de roble, etcétera. Entonces ha habido que poner precios y pagar la uva por calidades, porque no es lo mismo que después una botella, al fin y al cabo la vamos a vender a un precio, otra, y lo otro queda como vino de granel. Y eso sí es verdad que seguimos es una cosa constante, es decir, no es una cosa que esté resuelta, sino que hay que seguir todos los años explicándola, porque tenemos vinos que van a estar 10 años mejorando en botella, van a tener un prestigio, y da un prestigio a la bodega que ayuda a que los otros también se comercialicen. Y después hay otros vinos que son menos exigentes, pero cuidado, también tienen calidad, pero tienen menos vida. Entonces todo eso, sí, la verdad que sí es complejo irlo enlazando. Serafín, la profesionalidad de los enólogos en las bodegas, también el uso del acero inoxidable, el uso del frío, ha hecho un cambio cualitativo en la calidad de los vinos, ¿verdad? Sí, es verdad que esta bodega ha hecho una apuesta muy importante por siempre destinar una parte a pensar en el futuro. La tecnología también ha entrado en las bodegas. El frío ha sido fundamental, podemos tener las temperaturas controladas en cualquier momento, pues eso lógicamente lleva bastante energía. Y después saber qué está pasando en cada depósito, los sistemas de limpieza automatizados. Al fin y al cabo, tener todo el conocimiento posible, aunque parezca contradictorio, para intervenir lo mínimo posible. Pero también esa inversión no solo en lo que son los componentes concretamente para la elaboración del vino, sino también en ahorro de costes,
hemos visto, porque lo has llevado a la parte alta, pues toda esa inversión que se ha hecho en esta bodega en placas solares, también en el tema del nitrógeno, bueno, eso ha hecho unos ahorros de costes importantes, ¿no? Sí, es muy importante pensar dónde queremos estar dentro de 3 años, dentro de 5, dentro de 10. Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto muy importante de desarrollar nuestra gran riqueza no está tampoco en la bodega, está en nuestros viñedos, los viñedos de nuestros viticultores. Entonces, que la gente, digamos, pueda llegar a ese viñedo, le podamos organizar las rutas, acabar en una cata en la bodega y acabar explicando, pues eso ya es un proyecto que sí tenemos, que se irá consolidando, pero es totalmente necesario. Es decir, siempre estamos con un ojo puesto en el futuro. 400.000 euros, me decía, de inversión en placas solares, ¿no? Sí, esa ha sido, digamos, la más traumática que hemos hecho, porque todas las inversiones que hemos hecho en bodega han sido paulatinas, poco a poco, todos los años un poquito, ver dónde podemos mejorar. Esa sí fue bastante, era necesaria, pero se nos hizo un poco pesada de llevar. Serafín, volvemos otra vez al trabajo y sobre todo hay algo que nos preocupa. Sí me gustaría pedirte una opinión. El tema de la filosera. El tema de la filosera preocupa muchísimo. ¿Cómo están las cosas en este momento y cuál es tu opinión? El tema de ser islas, pues isla al fin y al cabo viene de aislado, creo, ¿no? Pues esa yo creo que es nuestra oportunidad. Hay que hacer una llamada a la responsabilidad e intentar evitar cualquier tema de movimientos vegetales. Eso que se hace de poner una varita en la maleta, una cosita de esas. Es decir, vamos a confiar en la responsabilidad, porque para nosotros es muy, muy, muy importante que nuestros vinos sean buenos, pero aparte de ser buenos, tienen que ser únicos, porque por cantidad nunca vamos a poder competir. Si nuestro objetivo es seguir subiendo el precio del kilo de uva, creo que si al final tuviéramos que poner un portainjertos, una variedad, pues eso también lo pueden hacer los demás, ¿no? Entonces yo creo que el privilegio que tenemos en la isla de no tener la filosera, deberíamos ser muy, muy responsables, porque es mucho lo que hay en juego. Desde niña me dijeron que la tierra guardaba secretos y por eso estoy hoy aquí. Soy Carliana Aguilera, agricultora de batatas ecológicas. Hace 4 años mi vida cambió desde que conecté con la tierra. Decidí meterme de cabeza en la agricultura. Soy mujer, soy joven y aposté por esto. Cada día que voy a la finca me acompaña alguien muy especial para mí, que es Rocky, mi perro. Los dos nos podemos pasar horas regando, cosechando, sembrando, cada día. Al plantar este esqueje empieza de nuevo una nueva ilusión.
una nueva ilusión de verla así, tan pequeñita, y verla crecer. Hacemos que el agua caiga directamente en ella y así nos va a llenar de frutos y de alimentos para nuestra tierra. Algo que me mueve muy profundamente es que le doy un producto sano a las personas, alimento de calidad, ecológico, y me hace muy feliz. La naturaleza es la que manda. No sabemos qué va a ocurrir. El día de la recolección de la cosecha es un día muy emocionante porque no sabemos cuánto fruto va a dar la batata. Entonces, a la hora de destaparlas, es incierto cómo fue la producción. En este mundo de la agricultura, como mujer, me gustaría inspirar a otras mujeres. Les animo a todas que este camino es precioso, como todo negocio, es duro, pero es reconfortante al 100%. Sembrar no es solo cultivar un fruto, es conectarse con la tierra. Es cuidado, es paz, es salud. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí, acompañarnos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Agradecerle al alcalde y a la corporación que cedan este espacio para algo que para nosotros, para el Gobierno de Canarias, para nuestra consejería, es una de esas cosas que hacemos con orgullo, pero además con mimo. Y quiero agradecerle también a Javier Rodríguez que nos pusiera por delante el material que hoy nos va a permitir presentar y anunciar que vamos a trabajar con quien tiene todo ese material, en este caso Javier Rodríguez, en un documental sobre el origen y la historia de la memoria democrática. De eso que en su momento sucedió, que es parte de la historia y que tenemos que recordar permanentemente, nunca olvidar, para que no vuelva a suceder. No olvidemos nunca que en 1994, el 7 de mayo de 1994, La Palma se convirtió, y concretamente Fuencaliente, en el origen de quienes quisieron empezar a poner luz y justicia en una época que fue negra, oscura y además tremendamente injusta. Fueron personas a título particular que con sus propios medios, con sus manos, se plantaron en la zona del Pinar, del Pino del Consuelo, para buscar a familiares, a padres, como decía, con sus propios medios y sus propias manos, porque allí les habían contado que había sido asesinado y enterrado el familiar al que querían, en la época de la dictadura, de la guerra, posguerra y de la dictadura. No olvidemos que en Canarias, en La Palma todavía, en Canarias, quedan muchas fosas de asesinados en esa época que están por abrirse para poder dar un entierro digno y justo a todas esas personas y también para cerrar heridas de familiares que en su momento, familiares, amigos que en su momento no pudieron hacer más que tragar y callar. Al final la administración es responsable también de aliviar penas y de, como decía, arrojar luz en épocas que fueron duras y oscuras. La historia se construyó y se construyó como fue, y se construyó muchas veces con el silencio, con las lágrimas calladas, con las miradas bajas por la calle, porque tenían que sentir en aquel momento vergüenza y pena quienes habían sido injustamente tratados. Y esto es lo que queremos hacer desde el Gobierno de Canarias y desde la Consejería, intentar cerrar heridas y dolores a quienes quedan hoy, que muchas veces ya no son ni los hijos, sino los nietos, los bisnietos, los amigos, los familiares, de quienes por una ideología, y a veces ni siquiera por eso, sino por una rencilla personal, fueron ejecutados y enterrados sin que se supiera dónde.
y luego fueron quienes hicieron o participaron en eso, en muchos casos los que abrieron la voz al final de su vida para poder quizás aliviar conciencias y entregar la posibilidad a los que quedaban aquí, a sus familiares, de encontrarlos y dar un entierro digno. ¿Por qué es importante para nosotros este documental que hoy presentará quien lo va a llevar, que es Javier Rodríguez? ¿Y por qué es importante el Pino del Consuelo? Porque ese fue el origen de la primera sumación judicial en España que se hace de personas asesinadas por el franquismo. Es la primera, en un momento en el que las personas encuentran los restos, deciden y se enciende la luz de que aquello había que hacerlo de manera correcta, conforme a derecho, había que implicar, en este caso una abogada, María Victoria, había que implicar un juzgado y había que implicar las administraciones, al ayuntamiento de aquel momento y al cabildo de aquel momento, para que entre todos pudiéramos empezar a abrir las heridas y empezar a cerrarlas dignamente, sin buscar, como decía, agravios ni enfados con nadie. Eso ya toca a otros ámbitos, sino pudiendo como administraciones dar la posibilidad a todos los ciudadanos, daba igual lo que hubieran sufrido, de poder tener la oportunidad de respirar y de hacerlo con dignidad. No tratamos de poner dignidad a quienes fueron asesinados, porque eso no la requiere. No, bastante pasó lo que pasó, la dignidad está, se trata de poner luz en aquello que sucedió. Ese 7 de mayo de 1994 se convierte, hace escasamente unos meses, en el Día de la Memoria Democrática en Canarias. Modificamos la ley de memoria para que eso fuera así, para recordar siempre que el origen de la memoria está ahí, que ese germen pequeñito que se fraguó y tan importante permite encadenar todo lo que tiene que ver con la memoria democrática en España, y que Canarias tuvo la primera ley de memoria democrática antes que la del Estado, con consenso de todas las fuerzas políticas que en su momento la aprobaron en el Parlamento, en la legislatura de 2015 a 2019. Ha habido consenso, ha habido paz y tranquilidad en querer buscar la verdad y querer poner luz a esa historia. Y hubo también valentía en aquel momento en el que esto todavía era un tabú, de quienes, no solo de los familiares, sino de quienes estaban al frente de las instituciones y decidieron tirar para adelante. Pues todo esto lo queremos conmemorar y recordar en ese documental que, como decía, dentro de las políticas de memoria democrática del Gobierno, para nosotros es muy importante. La memoria no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con la bondad de las personas que quieren, como decía, cerrar capítulos con dignidad y cerrando heridas de quienes lo pasaron mal. Esto para nosotros es la memoria y es lo que en Canarias estamos trabajando en todas las islas para conseguir que eso sea así. Yo le cedo la palabra al alcalde de Los Llanos. Para nosotros era importante hacer esta rueda de prensa aquí porque este documental tiene mucho que ver también con este ayuntamiento y con esta ciudad. Y le quiero agradecer a él y a la corporación, como decía, que se haya dado ese paso. Le cedo la palabra y después terminaremos con la historia, que es lo importante de esto.